¿Qué nos quedamos la clase pasada, chicos? ¿Quién se acuerda? Pues vimos de el doble aspecto del derecho económico, que era sobre los particulares y el Estado. Posteriormente vimos las políticas económicas, la liberación de precios, la liberación de comercio exterior, la desincorporación y privatización de las empresas paraestatales y la liberación y desregularización de la inversión extranjera. Además de la reducción de gastos públicos y asistenciales. Muy bien. Muchas gracias. Entonces damos continuidad precisamente a este tipo de factores que nos deben de llevar, que nos llevan precisamente a, a sufrimiento, o no sufrimiento, el estado como nosotros lo conocemos, cosas que no han hecho o conceptos que no han podido permear precisamente en los estados latinoamericanos, no sobre todo nosotros. México es el mayor exponente de esto. Hemos quedado precisamente en el deterioro de los salarios reales y de los ingresos de las mayorías, ¿no? Luego, déjenme, perdón. ¿Sí? Restricción, perdón, les puse mal. Restricción, no reducción. Listo. Ahí está precisamente otro de los grandes fenómenos que nosotros debemos de tener en cuenta, que es precisamente la restricción de la oferta monetaria y crediticia. ¿Qué es esto? A ver. Usted seguramente me decía, bueno, pero ¿cómo que restricción? ¿A qué se refiere con restringir? ¿No? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la actualidad, que hay mucha oferta o hay mucho anuncio de crédito para tu casa, para tu carro, para lo que tú necesites, ¿no? Inclusive, por ejemplo, algunos que tengan algunas redes sociales, por ejemplo, voy a citar un ejemplo nada más, Twitter tiene ¿se llama? Tiene un anuncio donde X empresa y ofrece un crédito ¿cuánto decía? Nada más que es un crédito chiquito, de 500 a 3,000 pesos, que algo así. Un crédito chico, realmente. ¿Sale? Vale. Entonces, les han de decir, bueno, pero ¿por qué restricción? Si en cualquier lado literalmente te dicen, llegas, por ejemplo, vamos a imaginar a una tienda de ropa, más o menos grande, y te dicen, no, le ofrecemos crédito. Y tú, solo necesitas presentar las dos cosas y ya. Pero entonces, ¿por qué de repente esa parte, ¿no? Restricción en la oferta monetaria y crediticia. Sí. A ver, hay que entender primero que cuando nosotros hablamos de restricción en la oferta monetaria y crediticia, son los lineamientos y los requisitos que nosotros como país nos pide, ¿sí? Nos piden para solicitar préstamos a los organismos internacionales. No estamos hablando o no se está hablando en ningún momento de alguna cuestión de economía doméstica o economía interna, ¿sí? Esa es la diferencia. Para el caso de la economía doméstica o economía interna, el crédito es una forma de obtener precisamente dinero que tú puedas colocar tu producto en venta, los productos en venta,
pero también que puedas subirle un poquito el precio, ¿no? ¿Qué es lo que mucha gente hace? Págalo a tantos meses sin intereses, ¿sí? A 10 meses sin intereses, va. 10 meses sin intereses. Se oye bien, ¿no? Dices, bueno, pues sí. Pero dentro de esos 10 meses, tú no sabes que realmente estás pagando lo mejor. Otra cosa, ¿vale? Por lo mejor si estás pagando un adicional. ¿Por qué? Porque eso es algo que queda precisamente dentro del propio crédito. Pero eso es con la finalidad de tener precisamente la ganancia. Eso es otra cosa totalmente distinta de lo que nosotros venimos platicando. Eso es para que la economía fluya, surja y tenga continuidad, que es lo que ahorita nosotros necesitamos, que la economía tenga flujo, ¿no? Entonces, para la restricción de la oferta monetaria y de los créditos, la economía doméstica no tiene ninguna cabida ahí, ¿eh? ¿Qué es lo que sí tiene cabida? Como les comentaba yo al principio. A ver, México, tienes 3 préstamos. Bueno, pues así tiene un nombre, ¿no? Está en una cantidad. Tienes 3 préstamos. Tienes este, deudas que todavía no has solventado, ¿sí? Tienes todo, ¿vale? Luego, entonces, ¿cómo pides más préstamos? ¿Sale? Entonces, eso es lo que se refiere precisamente con esta restricción. Tú ya no, tú México ya estamos literalmente en números rojos. No, estamos hundidos ya para solicitar más préstamos. O sea, ya no podemos hacer más. O sea, yo no sé de dónde van a sacar todo el dinero para hacer todas las disque obras que están pretendiendo hacer. Pero para nosotros ya estamos mal. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos entonces de revalorizar una vez más, de nuevo, si nuestra conducta o nuestra disciplina monetaria está bien aplicada. Y vamos a dar cuenta que no es así, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? La oferta monetaria es la disposición que nosotros tenemos, ¿sí? De las divisas que tenemos nosotros en reserva. Esa es la oferta, esa es pues, la oferta monetaria. ¿Por qué no nos permiten a nosotros, o por qué las economías mundiales no permiten a nosotros que nos deshagamos de manera tan sencilla nuestras reservas? Porque técnicamente hay muchos países, ¿sí? Que lo hicieron, se fueron a la bancarrota y que no han salido, ¿vale? Y que no van a salir en un buen rato. El ejemplo más claro, y a la fecha lo sigue siendo, ustedes lo pueden checar precisamente en las páginas de intercambio de divisas, el peso argentino. Sigue siendo una moneda muy por debajo de la nuestra, pero muy por debajo de la nuestra, en la cual obviamente ustedes, o sea, con un peso ustedes prácticamente pueden vivir extremadamente bien en Argentina, con un peso de nosotros. Claro, se están recuperando, se están ya levantando, pero aún así, nuestro peso sigue estando por arriba del peso argentino. Entonces, esa es la razón del por qué los mercados internacionales no pueden o no están permitiendo
que los países se deshagan de manera tan sencilla de sus divisas o de sus reservas de oro, ¿vale? Pero bueno. Y lo malo radica en que precisamente esas reservas de oro son las que permiten a nosotros que nos den crédito. Estamos amolados, ¿no? Por donde le busquen. Luego, otro de los conceptos importantes que se ingresaron con el neoliberalismo, déjenme lo escribo, este que es muy conocido por nosotros, ¿sí? Y que es el que nosotros estamos viendo y visualizando cada día de nuestra vida, ¿no? Las reformas fiscales. ¿Qué es lo que busca los estados con las reformas fiscales? Si ustedes se fijan, la última reforma fiscal, lo que busca es que exista un mayor número de contribuyentes, ¿sabe? No tanto es, a lo mejor, lo que tú pagues o lo que no, o lo que dejes de pagar, porque te lo dice claramente. Si tu ingreso no excede de los 250,000 pesos anuales, pues entonces no tienes problema, no tienes por qué sufrir tanto con el ingreso, ¿vale? Ahora, si tú ganas más de 250,000 pesos anuales, pues ahí sí te toca otro régimen fiscal. ¿Cuál es la cuestión acá? La cuestión es que no va tanto en ese sentido, sino en que todas las personas tengan precisamente ya un RFC, un registro federal de contribuyentes, es decir, de nuevo, aumentar la tasa de contribuyentes. Ya se dieron cuenta que no van a lograr nada aumentando impuestos, ¿no? Aumentando impuestos lo que van a hacer es que los que sigan pagando sigan quejándose y menos paguen, y en lugar de que logren obtener una mayor ingreso, pues lo tienen que andar persiguiendo por otros lados. ¿Qué se dieron cuenta? Ah, bueno, si yo aumento mi tasa de contribuyentes, ya no necesito aumentar precisamente impuestos, porque la tasa se va a encargar, el aumento de contribuyentes se va a encargar de eso. Les pongo un ejemplo. Pasante de la oficina, todavía no tiene trabajo, su papá le da una cuenta, pero ya tiene RFC. Ya tiene RFC. Así como lo oyen, ya tiene RFC. ¿Por qué? Porque es precisamente ese aumento en los ingresos del Estado a través de reformas fiscales. La reforma fiscal de aumento precisamente de contribuyentes. Ahora, como ya tiene una cuenta bancaria, ya teóricamente ya es susceptible de que el fisco lo esté monitoreando, y cualquier comportamiento raro entra en su famosa definición de discrepancia fiscal. ¿Cómo es que tu cuenta tiene ingresos si tú no tienes ingresos? ¿Sí? Discrepancia fiscal. Qué bonito concepto se inventaron. Okay. Otro concepto más que entra dentro de los que hemos estado viendo precisamente.
es este, la liberación de mercados. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refería con esto? Volvemos a lo que alguna vez comentamos al principio de la clase. La desaparición, la desaparición de todas las empresas paraestatales, ¿sale? Toda empresa paraestatal, ¿sí?, debe desaparecer. Y deben ser precisamente los particulares quienes se encarguen precisamente de de crear o de producir todos los satisfactores. A eso se refiere la liberación de mercados. Aunado que también el Estado deje de estar metiendo mano en todas las actividades comerciales, o sea, ¿sí?, que sea el propio mercado quien se encargue de revisar, nada más que no haya o no se cometan injusticias, por decirlo de alguna manera, dentro de las actividades económicas que desarrollan los particulares, ¿no? Que si hubo un despido injustificado, bueno, pues ahí sí métete derecho. O si metes que en el proceso, no sé, se me ocurre, no sé, que en el proceso, por ejemplo, se creen nuevas empresas. Bueno, pues, haber estado regúlalas y chécales que tienen contempladas dentro de tu ley y ya déjalas operar, ¿no? Que cumplan con los requisitos legales. A eso se refiere con todo esto de la liberación de mercados. O sea, que realmente no exista ya una intervención estatal dentro de aquellas personas o aquellas cosas que fabrican, ¿no? Los fabricantes, ¿vale? Entonces, todo eso también les permite o nos afecta o nos afectó. Y por último, no, no quiere salir. El último aspecto este, ay, ay, ay. Último de los aspectos es no sé si hasta que aparezcan, me dicen si se ve, que lo dejé muy abajo, ¿vale? Que es precisamente la reducción o supresión de las políticas industriales. ¿Qué quiere decir con esto? Esto más que nada hace referencia a que en realidad no hay industria en México. O sea, la industria que hay no pertenece, no es mexicana, ¿sí? O sea, sí producimos, sí, no hay que negarlo. Sí hacemos cosas también, no hay que negarlo, pero ninguna empresa es empresa mexicana. O sea, no importa por dónde le busquen, no hay empresa mexicana. Tal es el caso, por ejemplo, Volkswagen, no es mexicana, y es una de las que tiene bastante peso. Hay muchas empresas, igual que esa, que no son mexicanas, que si bien es cierto, se decidieron constituir bajo la ley mexicana para poder tener una operabilidad más fácil dentro del territorio nacional. Bueno, eso es una cosa, ¿sí? Porque era más sencillo que ellos operaran como una sociedad mexicana que como una sociedad con intervención en la economía nacional. Porque recuerden que eso se consideraría una inversión extranjera. Al considerarse una inversión extranjera,
se encuentra limitada a cierta cantidad, a cierto tipo de participación. ¿Cuál fue la finalidad o cuál fue la intención de crear una empresa en México con el mismo nombre? Ah, pues precisamente que no se tuvieran esas limitantes, ¿sale? Para eso se hacen las empresas que, por ejemplo, tienen presencia en su país natal o país de origen y en otros países, y aquí en México de repente aparece empresa Fulanito de Trapos, SADCB, ¿no? Y pertenece a otro grupo más grande. Pero es por eso, porque eso les da libertad, ¿sí? Les da facilidad de operación, ¿vale? Pero reitero, eso no es precisamente lo que nosotros debemos de buscar, sino que lo que nosotros debemos buscar es eliminar todo eso y hacer que la empresa mexicana sea lo suficientemente fuerte para que pueda desarrollarse a sí misma, ¿vale? ¿Dudas con esto? No, profe. Ok, gracias. Vamos a pasar entonces ya a las primeras definiciones de lo que es el derecho económico, ¿sí? Vamos a ir con el pizarrón y déjenme poner acá. Vamos a una definición sencilla para no estarnos atorando mucho y poderle dar continuidad. ¿Sale? Para ello, vamos a poner esto. ¿Ok? Espérenme. Tarararán. Tarararán. Dame un segundito, chicos, ahorita les aparece y ahorita ya explicamos la definición. Listo, ya apareció. Ya les debe aparecer ahorita a ustedes la definición precisamente, un concepto de derecho económico, ¿sale? La definición que les estoy poniendo, ¿sí? Corresponde a Daniel Moore Merino, ¿sale? Daniel nos define, nos ayuda precisamente a indicarnos que son todos los conceptos jurídicos que informan las disposiciones, generalmente de derecho público, que orientan la política estatal, la política económica estatal, para acelerar el desarrollo económico. ¿Sale? Que era precisamente lo que yo les comentaba al inicio de la clase. ¿Vale? A ver, el Estado lo que busca es precisamente desarrollar la economía perdón, desarrollar la economía de su propio territorio para que esos tengan a la vez la capacidad de sufragar precisamente todos los impuestos o bien todas las actividades que nacen de la relación de ciudadano con particular. ¿Vale? A eso es todo lo que nos pide precisamente esta situación, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el principal problema o la principal
circunstancia que tenemos, creo que debemos de tomar en cuenta aquí. ¿Vale? Bueno, lo más importante que debemos recordar o que nosotros debemos de tener en mente, ¿sí?, es que el Estado tiene, o al menos el Estado mexicano, ¿no?, tiene la intención de buscar, o en su por definición busca, la distribución equitativa de la riqueza. Digo, ya sé que eso es una cuestión netamente, o a lo mejor está inclusive utópica, pero es parte de los fines por los cuales se creó el Estado mexicano. Entonces, como deriva de eso precisamente, lo que buscamos con el derecho económico estatal es que estas disposiciones lo que hagan es regular toda esta actividad que tiene tanto particulares como Estado para crear, ¿sí?, precisamente una estructura económica fuerte, ¿sí? Es decir, una sociedad económicamente fuerte no te va a dar ningún problema para cumplir a ti, Estado, con tus objetivos. ¿Por qué? Porque tienes a la sociedad que tiene la economía para subsistir, para cumplir con sus obligaciones y todavía para mantenerse viviendo. ¿Sale? Esa es la esencia básica precisamente que nos da Daniel Moore Merino, ¿sí? Ahora bien, el derecho económico tiene un doble aspecto. Eso fue la línea. El primer aspecto que tiene el derecho económico es un aspecto normativo. Ustedes deben decir, bueno, pero ¿por qué tiene un aspecto normativo? O sea, ¿qué tienen que ver aquí las normas? Si las normas lo que van a hacer es precisamente regular, van a ordenar o van a indicar disposiciones. No. El aspecto normativo, recuerden que para algunas situaciones no siempre es la ley la que fundamenta su intervención. Recuerden que existen otros tipos de disposiciones, tales como los decretos, y tales como los reglamentos, y otras disposiciones jurídicas que pueden ayudarnos a definir de manera clara los alcances de la economía para un Estado. ¿Sale? Y también tenemos otro aspecto, que es el aspecto lo pongo, es el aspecto práctico económico. ¿A qué nos queremos referir con con este punto? Bueno, ya vimos que las normas se encargan de regular o de establecer precisamente cuáles son las bases de operación y funcionamiento de de la política económica. Bueno, aquí es donde precisamente nosotros vemos la parte del famoso ensayo-error, prueba-error, ¿no? A ver, ¿qué parte de la economía, qué parte política o económicamente hablando, ¿sí?, pasa con esto? ¿Qué sucede? ¿No? Ya vimos, por ejemplo, o hemos visto algunos modelos económicos que han fracasado, otros que han progresado, ¿sí?, y que se han ido adaptando a las diferentes necesidades y que México ha intentado adoptar muchos de esos modelos económicos y no obtiene los mismos resultados que sus países, ¿no? Es ahí donde interviene precisamente este concepto dual de lo práctico económico. ¿Por qué es práctico? Porque debemos entender que la economía es muy variada, es muy fluctuante. ¿Cómo que tenemos una economía variada y fluctuante? Sí, partimos de la base de que la economía mexicana es una de las economías que nace realmente de la economía informal.
Eso es un gran hecho. O sea, hay flujo de dinero, sí, pero es por las operaciones que no se encuentran registradas dentro del marco legal. ¿Sabes? Tal es el caso, por ejemplo, todas las personas ambulantes, todas las personas que vemos en la calle, inclusive algunos locales hasta no están declarados. O bien, por ejemplo, son adaptaciones de alguna casa que hicieron y que sobre esas adaptaciones, pues realmente se tuvo que realizar todo el trámite. ¿Sale? Entonces tenemos todo ese tipo de situaciones concretamente que nos pueden o nos evitan a nosotros, ¿cómo llamarlo? Que obligan a nosotros a cambiar la perspectiva, la perspectiva de cómo trabajar con estas personas, ¿no? Bueno, ese pues sería, por ejemplo, el ambiente práctico. Pero el ambiente económico es que precisamente ese flujo de dinero que se mueve vamos a llamarlo así, fuera del marco legal, evita precisamente que pueda apoyar o aportar precisamente al país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente, y eso no me lo pueden mentir muchos de ustedes, generalmente ese tipo de personas lo que buscan es que, bueno, por aquí gano mi dinero, por aquí no te pago Estado, por aquí no nada, pero eso sí, cuando tengo un problema, ahí te voy Estado. Oye, te pido y te exijo esto, voy y te pido y te exijo esto. Bueno. Y entonces ahí es donde debería entrar precisamente esta cuestión de la economía, de decir, bueno, tú no me pagas, no tengo por qué. ¿Por qué? Porque es una contraprestación. ¿Sale? Recuerden que además de que estamos obligados por mandato constitucional a pagar los impuestos, ¿sí? Que debería de siendo precisamente la forma en que nosotros le retribuimos al Estado los servicios que nos da, también lo es que si nosotros no lo hacemos, también estamos dejando de cumplir con esa parte. Y a pesar de que estamos legalmente obligados, nosotros no podemos, más bien no tendríamos por qué estar exigiendo cuando tampoco nosotros cumplimos con esa parte. ¿Vale? Entonces ahí es donde tenemos esta dualidad o esta cuestión, ¿no? A ver, la ley es clara, te dice, necesitamos hacer esto y esto. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Se va a llevar a cabo de esta manera, de esta manera. ¿Y para qué? Para poder obtener cada uno de los ingresos. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe. Hacemos entonces, Antonio, no sé si tengas alguna duda, tienes tu micro abierto. Ay, perdón, es que no, se trabó mi cel y ya no puedo apagar el micrófono, perdón. No, no te preocupes, nada, te preguntaba porque como lo vi abierto. Ahora, ¿dónde nosotros podemos encontrar precisamente toda esta información o toda la disposición o el marco normativo jurídico que nos permita a nosotros desarrollar esta actividad? ¿Vale? El primer punto normativo que nosotros debemos analizar, ¿sí? Es el impacto, la afectación de los tratados internacionales en la economía mexicana, ¿no? Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué un tratado internacional tendría impacto en la economía mexicana? ¿Vale? Un tratado internacional, si bien es cierto, es un instrumento jurídico que relaciona a dos países, también lo es
también lo es, que implica el cumplimiento de obligaciones. Por ejemplo, ahorita, en el nuevo Tratado Comercial México-Estados Unidos, Canadá, que es el famoso TEMEX, las condiciones han cambiado. ¿Qué quiere decir? Que Estados Unidos ahora tiene una mayor libertad de importación de producto, de exportación de productos, y nosotros estamos limitados en nuestra importación de productos a Estados Unidos. O sea, ya no es tan fácil ahora importar. ¿Sale? Bueno. Eso afecta a la economía. Nos afecta a la economía hablando desde ese punto de vista. Si repite su pregunta, por favor, profe. Sí. El cumplimiento de las obligaciones internacionales nos obliga, digo, el cumplimiento de las obligaciones internacionales respecto de un tratado internacional en materia económica afecta la economía mexicana. Desde mi punto de vista, considero que tiene el lado de beneficios y el lado de la parte contraria. ¿Por qué? Tendría que seguir las normas y procedimientos o acuerdos que impliquen o que hayan llegado en el tratado internacional. Exacto, muy bien. ¿Eso sería bueno o sería malo? Lo que pasa desde mi punto de vista es que quienes hayan hecho el tratado no se encuentran en las mismas circunstancias. Ok, muy buen punto, excelente. No está, ellos hacen el tratado sin tomar en cuenta las circunstancias reales, ¿no? Y entonces, ¿eso es bueno o es malo para la economía mexicana? Es malo porque los ponen en desventajas. Así es, ¿sale? Entonces, ese son, muchas gracias, hijo. Esa es una de las cuestiones precisamente que debemos de tomar en cuenta. Ya tenemos un marco regulatorio a través de tratados internacionales que nos obligan a cumplir, más bien, estamos obligados a cumplir, ¿sí? Y que además, en lugar de beneficiarnos, realmente nos afectan, es donde tenemos uno de los principales problemas, ¿no? Sin embargo, al final del día, el tratado internacional, ¿sí?, es un instrumento jurídico que no podemos no cumplir, ¿sale? Porque está presente. Lo malo está en que, pues ya lo firmaron. Otro de los grandes instrumentos jurídicos que nos van a afectar, que nos afectan, son los diferentes acuerdos multilaterales que existen con otros estados, con otros países, ¿no? O sea, no nada más Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos solamente es una parte, es solamente una parte de lo que es, por ejemplo, toda la enorme intervención económica, toda la enorme comunicación que tiene México con el mundo, ¿no? Por ejemplo, tenemos también tratados internacionales con la Unión Europea, tenemos acuerdos multilaterales, por ejemplo, apenas creo que tenemos uno por ahí con China, por ahí uno perdido, tenemos por ahí uno con Cuba, no sé si todavía siga vigente o ya lo deben de ver votado. También tenemos uno por ahí ¿por dónde más? Creo que tenemos uno por ahí con, ay, se me acaba de olvidar dónde, dónde. Creo que tenemos ahí por ahí uno con Italia, por ahí perdido también.
Y tenemos también, ¿cómo se llama este bloque? Se me acaba de ir el nombre, que por eso de repente empezaron a llegar muchas cosas chinas, y bueno, asiáticas en general. Se me acaba de ir el nombre del bloque. Ay, ya estoy enfermo así con estos horribles, se me va. Las cosas se me han ido. Tiene un nombre especial para el bloque que compone Japón, Corea, China. Tiene un nombre especial para todas las importaciones. Ven que también por eso de repente empezaron a venir muchos productos japoneses primero, que fue la primera oleada, y ya después empezaron a caer de otros lados, ¿vale? Entonces, para eso también hubo acuerdo multilateral. Entonces, esas es las cuestiones aquí, ¿no? Entonces, aquí ya no me cabe, ya no lo pongo, pues ya no me cabe, después ya no lo pongo. Aquí las cuestiones multilaterales, bueno, la normativa, ¿sí? Realmente está plasmada, ¿no? Y así ustedes van a poder localizar diferentes tipos de legislaciones o de repente diferentes tipos de normas o de disposiciones jurídicas que van a afectar a nivel grande, ¿sí? Pero también existen, reitero, ya no me cabe ahí, también existe un marco normativo de nivel interno. A ver si me entra. Voy a englobarlo todo con esta frase. O sea, aparte de los tratados internacionales que nosotros ya conocemos, aunque deberíamos conocer más la legislación nacional, es decir, todas las leyes que regulan la actividad económica, si llámese, por ejemplo, las leyes tributarias, llámese, por ejemplo, el Código de Comercio, entre muchas otras más, precisamente todas ellas también forman parte de este marco normativo que tiene el derecho económico. ¿Por qué? Porque es lo que yo les reitero, lo que siempre he dicho al principio, el derecho económico hace ese doble aspecto, el aspecto político, o sea, el aspecto institucional, el aspecto gubernamental y el aspecto estatal. En el aspecto estatal, pues tenemos ya precisamente todo el marco normativo, que es precisamente tratados internacionales, acuerdos y demás instrumentos jurídicos de índole internacional. En cuanto al aspecto normativo de carácter interno, o sea, de economía interna, pues tenemos todas las leyes que nacen o que derivan precisamente de la Constitución, tales, ¿sí? Como las leyes federales, ¿sí? La ley de fomento económico, la ley de competencia económica, los institutos, por ejemplo, el Instituto de Competencia Económica, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos ellos que precisamente se encargan de regular que la correcta y la debida distribución de la economía, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que nos dan precisamente. ¿Estamos? Hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda, chicos? ¿Dudas, dudas, dudas? No, perfecto. Perfecto, recibido. Seguimos entonces. Voy a abrir una nueva ventanita. Si me da tiempo, por lo menos, iniciarla. ¿Quiénes son las personas que entienden el derecho económico?
Los realmente intervinientes en el derecho económico son precisamente solo dos, que ya los habíamos mencionado, el Estado y los particulares. Los particulares no hay tanto problema, pues ya sabemos que podemos ahí dividirlos en personas físicas, en personas morales y talala, ¿no? El Estado tampoco debe tener ningún problema. Sin embargo, aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de Estado, recordemos la esencia básica del Estado, ¿sí? Que es un Estado declarado, un Estado firme, un Estado que es fuerte, poderoso, ¿no? O que en su defecto está reconocido a través de los diferentes mecanismos de manera internacional. ¿Sale? Entonces, todo eso es precisamente lo más que se afecta. ¿Sí? Ahora, recordemos algo muy importante antes de avanzar. Recuerden que para efectos de entender qué es un Estado, ¿sí? Este debe de tener soberanía. ¿Sí? Recuerden que todo Estado debe de tener soberanía. Y máxime, si partimos también, como decíamos hace rato, del aspecto normativo internacional. Si un Estado no tiene soberanía, no es Estado, para efectos de derecho internacional. ¿Vale? ¿Que existen otros mecanismos para reconocerlos? Sí, pero esos mecanismos son totalmente al arbitrio de cada país. Entonces, si sometemos, si sometemos a los estados al concepto de soberanía, pues muy pocos van a tener, la mayoría ya tiene imagen internacional. Pero ese es un requisito que ustedes deben de tener en cuenta y al momento de que nosotros hablemos de Estado dentro del derecho económico. ¿Por qué? Porque recuerden que el derecho internacional ya se está vinculando todavía más con el derecho interno. Su vinculación está siendo mayor, partiendo precisamente de la famosa ruptura de barreras económicas. ¿Sí? Con esta ruptura de barreras, lo que se permite, lo que se logra, es precisamente eso. ¿Sí? Que no haya más, que no haya más limitantes. ¿Sale? Que no haya más problemas más problemas económicos. ¿Sí? Es decir, que la economía fluya de manera muy tranquila. ¿Sale? Entonces, prácticamente estos son los sujetos. ¿Sí? Recordar, y es más, les voy a poner. Profe, ¿No? ¿y las personas morales? Entran de los particulares. Ok. Lo que pasa es que ocupé para la palabra particular para englobar a todos de manera rápida, o sea, no estar haciendo divisiones. Pero sí, todos entran en mi particular. Al final del día, recuerda que la esencia básica del particular o su naturaleza de ente público o ente privado deriva precisamente de la facultad o del poder o del imperio que tenga el ente. Si no tiene imperio o no tiene funciones delegadas por la ley, pues es un ente privado. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, de que tenga facultades otorgadas por la ley o delegadas, ¿sí? Entonces sí se puede considerar que es un ente público. ¿Vale? Entonces ahí además habría que tener cuidado con eso, pero no en este caso todos, en todo momento, hemos estado hablando de entes de carácter privado, es decir, sin facultades otorgadas por la ley y mucho menos. ¿Sale?
Vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a ver entonces cuáles son las características que rodean precisamente al derecho económico. Cuando no quiere funcionar. La primera de las características que ronda el derecho económico es precisamente su carácter humanista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que están enfocadas, o todo el derecho económico está enfocado al desarrollo económico del particular. ¿Sí? Entonces decir, bueno, pero ¿cómo? Precisamente lo que les comentaba yo al inicio, si el particular tiene la capacidad económica de sufragar todas sus necesidades y con ello también puede sufragar sus gastos, todavía tener, realmente la economía está enfocada para eso. ¿Sí? El derecho económico está enfocado para eso, para que puedan todos estar en un plano de igualdad, ¿sale? En un plano equitativo, donde no les dije igualdad, perdón, es un plano equitativo, para donde todos pueden estar precisamente con las mismas condiciones, o bien, si bien es cierto, puede haber ocasiones que es imposible que todos estén en las mismas condiciones, porque va a haber quienes tienen una actividad que les genere más sobre otras, que por lo menos cuando en la base en la que tú te encuentres, estén todos con las mismas condiciones, ¿sale? Esa es la situación. Luego viene el carácter dinámico de de este derecho, ¿no? ¿Por qué es el carácter dinámico de este derecho? Porque precisamente este derecho cambia, es muy mutable. O sea, no es algo que sea fijo, o bien que su proceso evolutivo sea a veces tan lento como en otras áreas del derecho. ¿Sí? No, el derecho económico evoluciona, o bueno, debería evolucionar conforme va evolucionando la economía de un país, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros nos movemos o nos desplazamos de un modelo económico a otro, el derecho económico también tendría que crear las condiciones jurídicas para esos movimientos, ¿sí? Es decir, si vamos, por ejemplo, del punto con una economía interna a una economía externa, el derecho debería moverse de tal manera que permita precisamente adaptar del modelo interno al modelo externo, que las leyes lo pudieran hacer, ¿sale? ¿Por qué? Porque así debe de ser. Por eso es que el derecho económico es un poco más dinámico. Por eso es que no existen, si ustedes, y ustedes no me dejarán mentir, tantas leyes relacionadas con el fomento económico y con la economía, más que las indispensables. Y siendo realistas, creo que nos excedemos, ¿eh? Porque precisamente la economía no es un punto, sino es una cuestión que está en constante evolución, ¿vale? Por eso también el derecho económico debe de compartir precisamente con la economía esa parte de poderse adaptar. Luego,
Es complejo. ¿Por qué es complejo el derecho económico? Precisamente porque tiene una extrema vinculación con el derecho público, con el derecho privado. O sea, se vincula con ambos conceptos, ¿sí? En cuanto al derecho público, todas aquellas políticas, todos aquellos instrumentos que el Estado necesita crear para poder, ¿cómo decirlo? Todos los instrumentos que el Estado necesita para poder crear la economía del país, estabilizarla, desarrollarla, ¿sí? Pero que a la vez incluya precisamente la multiplicidad de actividades que los propios particulares van desarrollando, ¿vale? O que los propios particulares van teniendo como fuentes de ingreso, fuentes económicas, ¿sí? O sea, ese es lo complejo, cómo vincular dos aspectos que en esencia no son tan compatibles, ¿no? O sea, imagínate, comercio informal, busca regularlo a través de políticas, a través de reglas de operación, a través de leyes, a través de 2001 cosas, pero al final del día, no lo puedes armar. Ok, chicos, hasta aquí hacemos la pausa, ¿sí? Nos quedamos hasta acá. Déjenme salvar las imágenes. Lo bueno es que como se cae en mi computadora, si se los puedo subir. Hasta acá la dejamos, chicos. La verdad, esperamos, ya espero poder verlos la siguiente semana. Yo lo dudo, pero yo creo ya espero por la otra semana estar un poco mejor. Y ya terminar es bueno, con darle continuidad a los temas, ¿vale? Muy bien, chicos, de mi parte es todo. Nos vemos nos vemos la otra semana. Cuídense. Gracias, profe, que esté bien. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bye. Bye.